Bueno, el existencialismo de Heidegger era más sobre lo humano. Kierkegaard sí se preocupa sobre la existencia humana, pero pues centra su atención un poco en la parte divina o de la existencia, o por ejemplo su fuerte creencia en Dios. Esa creencia en Dios es lo que en parte se desarrolla y justifica la existencia según Kierkegaard, más o menos. No es exactamente así. Después de todo, para Kierkegaard todo era una etapa, todo era una evolución. No podía una persona creer profundamente en Dios sin pasar por las otras dos fases. Entonces, Heidegger, al igual que Kierkegaard, eran existencialistas. ¿Qué más me pueden decir sobre Heidegger? Él nace en estas fechas de 1889 a 1976, por lo cual pues experimentó tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial. Eso es importante en el discurso de Kierkegaard, no tanto, pero sí es importante, digo, en el discurso de Heidegger, pero sí es importante en cuanto a comprender a Heidegger como persona. ¿Alguien más me puede decir algo sobre Heidegger? Que él pensaba que los entes eran manifestaciones del ser. Exacto. Esa es ya la teoría de Heidegger, es el punto central de su teoría. Su teoría se centraría en lo que es el ser comprendido como algo que realmente existe, es una existencia. Como veremos más adelante, es el planteamiento de Heidegger cambiaría por completo la forma en que el ser humano, o lo mejor dicho, los filósofos verían lo que denominaban como el ser. El ser, por así decirlo, sería ese algo abstracto, sumamente grande, que para muchos filósofos cambiaba dependiendo del sentido. Para Platón, por ejemplo, el ser sería lo que él llamaría el mundo de las ideas combinado con el mundo de los sentidos, sería la existencia del ser humano. En Platón es esas dos combinadas, pero ya, por ejemplo, en Kierkegaard el ser sería la existencia en cuanto a Dios, y otros podrían decir que el ser es el mismo ser humano. Sin embargo, Heidegger no llega a esa conclusión. Bueno, ¿algo más? ¿No? Bueno, entonces procedo con la clase. El primer punto o el primer énfasis que hay que poner sobre Heidegger es su vinculación con el nacionalsocialismo, más conocido pues como nazi o nazismo. Heidegger no es que fuera nazista, o sea, no es que hiciera parte de las filas del ejército nazi, aunque sí era nazi, pero en su pensamiento nunca hizo parte del ejército. Él sí creía que Alemania tenía la obligación moral de ejercer su dominio sobre otros pueblos. El nazismo tiene una explicación histórica, filosófica y psicológica, y bueno, sociológica, por que surgió. Alemania durante años tenía la idea de una superioridad. No es que esta idea naciera con Hitler. Muchos escritores alemanes hablaban sobre la superioridad alemana, sobre la superioridad de la moral alemana, sobre cómo Alemania tenía un desarrollo intelectual superior. Y al final esto era cierto. Alemania, de hecho, era una de las grandes potencias intelectuales para el siglo XX y parte del siglo XIX. A través de esta identidad y a través de la creencia de una Alemania superior, es que comienza a gestarse algo como el nazismo. No es que surgiera de un día para el otro,
nunca nada surge de un día para el otro. Esa es la enseñanza más importante de las ciencias sociales. Al fin y al cabo, todo está conectado, todo tiene repercusiones. Ustedes pueden mirar la historia y algo que pasó, por ejemplo, durante la colonia hace ya hace ya 500 años, es lo que explica en parte lo que puede suceder hoy en día. Eso se ve, por ejemplo, en Sexto, cuando vemos que el cambio de una cultura de idolatría a la naturaleza a la europea, donde la naturaleza era un producto a explotar, es lo que explica el que hoy en día estemos en una crisis medioambiental. ¿Lo ven? Algo que sucede hace muchos años sigue pudiendo tener repercusiones actualmente. El nazismo, por lo tanto, también tiene repercusiones actualmente con grupos neonazis, el skinhead, la xenofobia y básicamente un montón de discriminación hoy en día surgen con apoyo del nazismo. Heidegger, evidentemente, no era parte del ejército nazi, puesto que era un intelectual, entonces prefería escribir textos más que ir a la guerra y arriesgarse a morir. Esto es algo que hacen muy pocos intelectuales o académicos, aunque en Colombia sí ha pasado. Prefieren simplemente dar un apoyo, por así decirlo, de pensamiento. ¿Qué ocurrió? Cuando el ejército nazi perdió después de la Segunda Guerra Mundial, Heidegger había escrito un discurso cuando se posicionó como director de una universidad donde demostraba su claro apoyo al nazismo. Apenas cayó el Estado nazi, pues no tomó más de un año para que a Heidegger lo expulsaran como director de la universidad y también lo expulsaran de la universidad. Y durante años estaría sin trabajo dentro del entorno universitario hasta que una universidad no de la mejor categoría y no una de las mejores universidades de Alemania lo volviera a aceptar como profesor. Ya la idea de llegar a ser director de una universidad era imposible para él, por su discurso donde apoyaba la ideología nazi de una raza superior alemana. Este es el problema con Heidegger. Al momento de estudiarlo, mucha gente no logra separar o desvincular su idea o su planteamiento filosófico de lo que él pensaba políticamente. Si bien no es usual que estas dos cosas tengan influencia en la otra, cuando una persona sí piensa de cierta manera, suele escribir de cierta manera. La teoría de Heidegger se desvincula bastante de su planteamiento político. Entonces no tiene ningún sentido intelectual o académico juzgar la teoría a partir de que Heidegger fuera nazi. Porque pues, al final sí lo era. Apoyaba demasiado al nazismo. Sin embargo, ya su teoría se centra en el existencialismo, era un existencialista, al igual que Kierkegaard, pero Kierkegaard es precisamente el padre de esta rama de la filosofía, el padre del existencialismo. Según ustedes, ¿qué sería el existencialismo? ¿Qué entenderían por existencialismo? Cuestionar sobre la misma existencia del humano. Exactamente. El existencialismo a grandes rasgos y simplemente es, siendo concretamente, el existencialismo es precisamente la preocupación o el análisis de la existencia humana. No quiere decir que entonces el existencialismo niegue absolutamente cualquier religión ni cualquier teoría suprahumana o más allá de lo humano de la explicación del mundo. Después de todo, hay que recordar que Kierkegaard, siendo el padre del existencialismo, tenía una profunda creencia en Dios, el Dios católico.
Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que el existencialismo no es ateísmo, que no niega la existencia de un Dios, aunque la mayoría de existencialistas después de Kierkegaard harían la negación del Dios católico, como por ejemplo Nietzsche negaría la existencia del Dios, aunque es más o menos. A términos grandes, Nietzsche niega la existencia de Dios. Entonces, el existencialismo es la rama filosófica que se preocupa por comprender cómo es la existencia humana, por qué existe el humano, para qué sentido tiene que existe el ser humano. Busca entender el ser humano en sí, es parte de la gran rama ontológica. La ontología es precisamente un estudio del ser como existencia. Es decir, el ser es porque existe. Si no existiera, no podría hacerse un estudio. Sí, esta parte ya es más complicada y Heidegger es bastante complicado de entender. Entonces, bueno. El existencialismo se preocupa es por eso, comprender por qué, para qué o qué es el ser humano, qué es en cuanto a existencia. No le preocupa cosas como, por ejemplo, si existe una cosa que aglomere todo por completo, la explicación del ser humano, nada de eso. No le preocupa tanto comprender a todo el pensamiento intelectual, sino cómo se relaciona el ser humano con su existencia, cómo comprende él lo que es, que ya veremos más adelante, porque eso es importante en la teoría de Heidegger. Entonces, como les dije, lo central en Heidegger es el ser. Y el ser podría explicarse de muchas maneras. El ser. El ser sería todo esto global que comprende a la humanidad, el sentido absoluto de las cosas, lo que para Hegel sería, por ejemplo, la historia completa de la humanidad. Esa historia que para Hegel era el todo absoluto que tendría el desarrollo de la humanidad. Eso sería el ser, algo muy grande y amplio que supera la existencia humana individual. ¿Qué ocurre? Todos los filósofos antes de Heidegger, o la gran mayoría, consideraban que el ser era precisamente eso que nos aglomera a todos, pero como es algo que nos aglomera a todos, que no logramos comprender porque supera nuestra existencia individual, es decir, supera cómo comprendemos las cosas, entonces al superarnos es imposible comprender. Simplemente sabemos que existe, pero no entendemos por qué o para qué. Y muchos filósofos entonces no se preocuparían de explicar por qué existe el ser o qué es el ser, sino que se limitarían a decir, no, el ser existe. Eso que nos aglomera a todos existe, pero no podemos explicar. Fin. Ahí se acaba la teoría de algunos filósofos. Heidegger, por el contrario, diría que esto no tenía ningún sentido, que si sabíamos que existía algo, teníamos que hallar la forma de explicarlo, que no podía caer en un vacío absoluto el creer que existe algo, pero que existe y es inexplicable. Para Heidegger entonces no existiría lo inexplicable, todo se podría explicar. Según la teoría de Heidegger, entonces, esa explicación del ser se hace a través del ente, o de mejor dicho, de los entes. ¿Alguien sabe lo que es un ente en la teoría de Heidegger? ¿O qué son los entes? ¿No son como los sentidos? No, no son los sentidos, tiene más que ver con la vida y la existencia. ¿Alguien tiene una idea? ¿No son como los sentidos? No, por eso. No es tanto los sentidos. El ente o los entes son básicamente la vida.
son todas las formas de vida o todas las formas de existencia, mejor dicho. Más que las formas de vida es lo que existe. El ente es todo aquello que existe. Por eso los entes, según Heidegger, serían cualquier cosa. El ser humano, los animales, las plantas, pero también sería el agua, el aire, una roca. Actualmente un ente sería un carro. ¿Por qué? Porque existen en la realidad del ser humano. Usted puede ver un carro, puede tocarlo, puede conducirlo, cualquier cosa, y eso lo hace un ente. Lo hace un ente porque existe. Esos son los entes, pura y simplemente cosas que existen. Solo que Heidegger tenía que utilizar un nombre mucho más complicado para decir algo tan sencillo. Bueno, entonces según Heidegger, los entes explican precisamente el ser. El ente es una manifestación del ser. Si el ser existe, el ente es parte de lo que es el ser. El ente es una demostración del ser. Como les dije, sí, la teoría del ser es bastante complicada, que cambia dependiendo de la persona que hable sobre ello. Por ejemplo, para algunos filósofos, el ser podría ser un dios, una existencia divina. Para Hegel, el ser era la historia colectiva de la humanidad. Entonces, el ser es simplemente aquello que nos aglomera a todos, y en el caso de Heidegger, a todos y todo aglomeraba al ser. Porque él vincula cosas que ni siquiera tienen vida, como las rocas. Sin embargo, existe un ente particular que destaca por encima de todos los demás entes. Ese ente sería lo que es, bueno, Heidegger y pues la mayoría de personas de esa época lo llamarían el ente del hombre, aunque como eso me confunde bastante porque cuando dicen hombre no sé si están hablando de hombre macho o hombre humanidad. Entonces, si bien Heidegger utilizaría la palabra hombre, el ente que supera a todos los demás es el ser humano. ¿Por qué creen? Porque creen que el ser humano es el único ente que supera a los otros. ¿Qué hace el ser humano que no hacen los demás? Cuestionar su existencia. Exactamente. Es por eso que este ente, según Heidegger diré, supera a los demás entes. Y es el único ente, me estoy cansando de esa palabra, que permite explicar el ser. Solo a través de la comprensión del ser humano se puede llegar a explicar lo que es el ser como un colectivo. Entonces, el ser sería el colectivo y el ente sería la parte individual. Solo a través de la comprensión del ente humano se logra la comprensión del ser. ¿Por qué? Por precisamente el que el ser humano sea el único ente que se cuestiona su existencia. Ningún otro ente llega a cuestionarse su existencia. Es decir, piensen qué haría el venado si se cuestiona su existencia como parte del alimento del león. No, el venado jamás se cuestionaría algo como eso, sino el venado entonces haría dinámicas de suicidio, como por ejemplo quedarse frente al león, porque pues qué sentido tiene vivir corriendo si al final el león es parte del alimento. El animal nunca se cuestiona su existencia, tampoco las plantas, y mucho menos las cosas que ni siquiera tienen vida. El único ente que se cuestiona por qué existe, para qué existe o siquiera tiene un sentido su existencia es el ser humano. Sin embargo, Heidegger desarrollaría un ser humano distinto, un ser humano relacionado con el tiempo, porque para Heidegger el tiempo jugaría un papel fundamental. Este ser humano único que él desarrolla sería lo que él llamaría como el Dasein. Esta palabra es alemana
y se pronuncia, se escribe así, Dasein, pero se pronuncia Dasein, que traducida en la teoría de Heidegger significaría el ser ahí, el ser en un tiempo. En términos simples, el Dasein o el ser ahí se refiere a la imposibilidad de control, a cómo el ser humano no tiene ningún control de su existencia. Entonces, el ser ahí se refiere a un ser humano que existe, porque está ahí, pero no tiene ninguna razón. La razón se la da a él mismo, pero no hay ninguna razón previa. No es que el ser humano está ahí por un propósito. No, eso es algo que crea el ser humano. El ser humano o el Dasein ahí, el ser ahí, es una existencia que simplemente está ahí, en un espacio y en un lugar, sin ningún propósito ni nada de esas cosas. Simplemente está ahí. Es un ser, por así decirlo, un ser que arrojaron en el mundo sin ningún control, sin ninguna capacidad de control. El ser humano no tiene ningún control sobre su vida en la teoría de Heidegger. Simplemente está ahí. Es una existencia que existe, valga la redundancia, como todas las demás. Está atrapado en un mundo que es incapaz de controlar. Lo importante es precisamente cómo se relaciona con ese mundo que escapa de su control. Esto es importante porque actualmente muchas personas añoran con el control, aluden a la capacidad de control de sus vidas. Esto se ve como muy claro con el dispositivo filosófico de los libros de autoayuda. ¿Alguien sabe qué dice este tipo de libros, los de autoayuda, que proponen sobre el control de la vida? Es una teoría que funciona mucho para explicar la actualidad o el pensamiento de varias personas en el mundo actual. ¿Qué es la autoayuda? ¿Alguien sabe? Sí, no. ¿Están ahí? ¿Aló? ¿Se me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Realmente. Si no tienen idea, no, díganmelo porque pues me quedo aquí esperando una respuesta. ¿Alguna idea? No, señor. No, señor. Bueno, la autoayuda es una teoría que es, bueno, de teoría no tiene mucho, pero llamémosla así, de que salió o que surgió en este último siglo, en el siglo XXI, propone algo muy simple. Y seguramente si lo han escuchado, solo que no saben que se llama así. Lo que el dispositivo de autoayuda propone es que usted mismo tiene las capacidades de lo que ocurre a su alrededor. Es lo que otras personas llamarían el pensamiento positivo. Ten un pensamiento positivo y las cosas positivas te ocurrirán. Ten un pensamiento negativo y te ocurrirán cosas negativas. Ese es el dispositivo de autoayuda, la idea de que el ser humano tiene control sobre su vida a partir de su pensamiento, sus acciones. Sería también el sentido karmático de la existencia. Si te portas mal, si eres mala persona, vas a tener un karma negativo. Si es por el contrario, vas a tener un karma positivo. Estas son ilusiones de control. Es la creencia de que el ser humano realmente tiene la capacidad de controlar a partir de sus acciones lo que le va a ocurrir. Esto también se ve como, por ejemplo, en discursos elitistas, como por ejemplo, el pobre es pobre porque quiere. Este es muy claro el dispositivo de autoayuda. Claro, es bueno que las personas desarrollen un pensamiento positivo, ya que esto los dinamiza o los posiciona para actuar positivamente. No es que si usted piensa positivo, cosas buenas le van a pasar.
es que si usted piensa positivo, va a actuar de una manera positiva. No es la ley universal de que muchos, y de hecho ahí sí muchos de los libros de autoayuda dicen de que si usted está buscando algo y lo hace de manera adecuada, todo el universo se va a vincular para que usted obtenga eso que desea. Literalmente es algo que dicen los libros de autoayuda, que aunque usted sea un individuo minúsculo, todo el universo va a conspirar a su favor para que tenga lo que usted quiere. La realidad es bastante ilógica esa idea de que el universo conspire, puesto que el universo es demasiado grande y carece de sentido y de propósito y no tiene una mentalidad como para decir que el universo se vincula con maneras incomprensibles para que una sola persona tenga todo aquello que desee. No tiene ningún sentido. Esa es la ilusión del control. Y hoy en día vemos mucho esa ilusión del control. Muchas personas creen que si hacen cosas buenas, entonces le ocurren cosas buenas. Según Heidegger, entonces, eso no es así. El ser humano existe, pero existe sin capacidad de control. El ser humano no puede controlar absolutamente nada, más que a sí mismo. Él no controla ni a los que lo rodean, ni las cosas, mucho menos, ni siquiera el universo. Obviamente, si no es capaz de controlar lo que lo rodea, mucho menos va a poder controlar el universo. Esto sería fundamental en Heidegger. Y contradictorio, porque el nazismo creía precisamente en la capacidad de control, pero Heidegger declararía la incapacidad del ser humano de controlar todo lo que lo rodea. Bueno, nos quedan 3 minutos, ya casi terminamos, aunque sí, yo sé que Heidegger es complicado, incluso para mí, yo casi no he leído Heidegger, entonces es difícil un poco de explicar. Aquí está solo lo fundamental, aunque su teoría es mucho más amplia. Si tienen alguna pregunta, pueden realizármela en este momento. Si no, puede comenzar a salir para que la clase quede grabada lo más pronto posible. Sí, listo. Metafóricamente hablando, con Heidegger podríamos estar hablando que el ser humano es un huérfano, por así decirlo. Está solo en el mundo, no hay nadie ahí, simplemente se lo arrojó en el mundo por pura y simple existencia. Existe porque nació y ya, no tiene ningún propósito o sentido detrás. El ser humano es el que le brinda esas categorías, es el que le brinda el propósito y es el que le brinda el sentido a su propia existencia, pero no las tiene a priori, es decir, antes de él, o por sí mismo, mejor dicho. Esa es la teoría de Heidegger. Listo. El ser humano existe porque sí y ya. No tiene ningún control, simplemente es un ser arrojado ahí. Por eso es un ser ahí, porque está ahí, en el mundo. Está en un tiempo y en un lugar específicos. Estamos todos en una época específica, lo que nos construye como individuos, y a su vez estamos en un lugar específico. Somos colombianos y, siendo más exactos, somos bogotanos, lo que eso nos hace mucho más particulares. Es nuestro contexto lo que nos construye. Después podríamos ir más a lo más pequeño, como por ejemplo, vivimos en X localidad, en X barrio, mi familia es de tal manera, y esa sería la forma más minúscula o lo más micro en la comprensión sobre la construcción del ser humano, la construcción en cuanto a nuestro entorno. Eso es lo importante para Heidegger, comprender que el ser humano es una existencia en contexto. No es que el ser humano, como otros filósofos como Platón,
que creían que el ser humano existía previamente o que las ideas, mejor dicho, existían previamente. Para Heidegger, entonces, nada del ser humano existe previamente. Su cuerpo se desarrolla en un contexto de tiempo y espacio. El tiempo sería fundamental para la teoría de Heidegger y es lo que estructuraría su forma de ver al ser humano, o lo que él llamaría una perspectiva, bueno, no lo llamaría así, pero lo es una perspectiva moral sobre el ser humano. Es lo que el ser humano debe o debería tratar ser para Heidegger. Entonces, el tiempo, al ser fundamental, estructura en gran medida lo que es el ser humano. Nosotros, por ejemplo, aunque esto ya es una teoría ya del siglo XXI y desatada con las tecnologías actuales, se cree que la perspectiva del tiempo se ha visto disminuida en el ser humano. Antes existía la capacidad de esperar varios meses por una respuesta a una carta. Hoy en día, varias personas no son capaces de esperar ni una hora ante un mensaje. Quieren una respuesta inmediata. El tiempo, la perspectiva del tiempo cambió. Ya el tiempo es algo que se ve como algo que está corriendo. Se comienza a comprender como una carrera. Una carrera que todo el tiempo quieren buscarle, como por ejemplo ahorita que estamos en tiempo de pandemia, ha surgido muchos individuos que empiezan a decir, no, ahora que estás en tu casa puedes aprender a tocar guitarra, que puedes leer ese libro que nunca habías leído, puedes comenzar a ver todas esas películas clásicas del cine. Hablamos entonces de una época diferente a todas las demás, no solo por la tecnología, sino por el capitalismo. El tiempo ya no es corto, ya no es una carrera solamente, sino que es algo que también se consume. Hay una forma apropiada de consumir el tiempo. Cuando usted hace algo productivo o estimulante. Sin embargo, esto son teorías nada más. Usted podría echarse en el cuarto, en el pasto, bueno, en el pasto no podemos porque estamos en cuarentena, y pensar. Y esta es una forma de aprovechar el tiempo, solo que en el mundo actual no se percibe de esta manera. Hoy en día, si alguien a usted lo ve simplemente pensando, va a considerar que usted está siendo improductivo, es decir, está perdiendo el tiempo, porque el tiempo ahora es algo que se pierde. Ahora, antes no era así. El tiempo era algo muy corto, entonces cada momento tenía que ser aprovechado, pues no quiere decir que sea mejor porque era aprovechado para hacer lo que usted tenía que hacer. Entonces, si usted era campesino, tenía que desde temprano comenzar a cultivar la tierra. Tampoco era mejor, pero las cosas simplemente cambian. La idea, esto es fundamental para comprender cosas como, por ejemplo, el dicho de todo tiempo pasado fue mejor. Esto no es verdad. Recordemos que el tiempo pasado de nosotros, por ejemplo, a nivel mundial, en la primera y segunda mitad del siglo XX, fueron las dos guerras mundiales, donde murió mucha gente. Entonces, ese tiempo pasado no era mejor. Y a nivel colombiano, en la segunda mitad del siglo XX, se desarrollan los grupos paramilitares y de la guerrilla, y se desarrollan los grupos del narcotráfico, ocasionando un tiempo de pura violencia en este país. De nuevo, todo tiempo pasado no siempre fue mejor. Otra cosa es que los individuos añoran las cosas positivas y según algunos estudios, no me acuerdo bien, el cerebro está diseñado, entre comillas, para que tengamos más facilidad de recordar los buenos momentos y olvidar los malos. Eso es lo que nos trae la añoranza del pasado. El pasado nos construye, pero no nos debe absorber por completo. Vivimos seres en el presente. Eso es lo de Heidegger. Somos seres que vivimos en el presente. Lo que a usted le tiene que preocupar es el ahora. No tiene que preocuparle ni el pasado ni el futuro. Lo que ya pasó, usted es capaz de controlarlo. Lo que pasa en el futuro, usted no tiene ni idea de qué va a ocurrir. Solo en el presente es cuando usted tiene capacidad de acción.
solo en el ahora es que usted existe. Usted no existe ni antes ni existe después. El ser que existe después en el futuro ya no va a ser el ser que existe ahora. Usted es una existencia en el ahora, en el hoy, en este preciso momento. Preocuparse por cosas como lo que va a ocurrir sería fundamental para Heidegger. Sí, pero porque esto establece un límite. Para Heidegger sería importante el límite temporal. El tiempo nos establece un límite a la existencia humana. Ese límite es lo que conocemos como la muerte. Es decir, al fin y al cabo, la única certeza de una persona es que se va a morir. ¿Cuándo? Nadie sabe. Pero todos van a morir. Todos mueren. Sí. Pensar en la muerte es negativo, puede llegar a ser negativo. De hecho, la muerte como el sexo se convirtieron en los dos temas tabús del siglo XXI. Usted no habla de la muerte ni habla del sexo porque de esas cosas no se dicen. Cuando una persona muere, no se dice que todo el mundo va a morir. Eso lo haría ver como, valga mala palabra, aunque diría una mala palabra de no sé por qué. Estoy siendo grabado por mí mismo. Entonces, decir algo como que todos vamos a morir al fin y al cabo, entonces lo convierte en un tonto frente a los ojos de los demás. Pero para Heidegger era precisamente eso lo que destacaba al ser humano. El que el ser humano comprendiera que era un ser mortal y que tendía a la muerte y que todas las existencias tienden a morir, incluso todo aquello que ni siquiera tiene vida, porque la muerte en sí es cambio, la muerte en sí es deceso, solo que el cambio es pasar, en el ser humano es pasar de la vida a la muerte, ese es su cambio. Sin embargo, las cosas no sin vida, como las montañas, también cambian. Es decir, entre comillas, muere. Una montaña no es igual hace más de 5.000 años a como la vemos hoy en día. El medio ambiente es igual. El medio ambiente que hoy conocemos no es el mismo ni siquiera de hace 100 años o 500 años. Es completamente diferente. Todo cambia. Todo tiende a la muerte. El cambio en sí es muerte. Eso es una forma poética de verlo, de la filosofía y de la poesía sobre la mariposa, de cómo la oruga muere en cuanto se convierte en mariposa, es decir, el cambio es muerte. Para Heidegger sería fundamental comprender la muerte. La comprensión de la muerte es lo que estructura el ser humano. La comprensión de que todos somos seres mortales es lo que desarrolla y cuestiona al ser humano. Su muerte tiene sentido porque va a morir. Para Heidegger. Entonces, él finalmente dividiría al ser humano o a la existencia humana a partir de su forma de relacionarse con la muerte. La existencia inauténtica, bueno, sí, la existencia inauténtica sería esta persona o este tipo de individuo que no logra vincularse al sentido mortal de su existencia, no logra aceptar que al fin y al cabo va a morir. Entonces, toma decisiones para evitar pensar en esto, se distrae del sentido mortal de su vida. Entonces, es lo que para Heidegger, para Kierkegaard, sería un poco el ser atrapado en la parte estética o de una falta de comprensión de sí mismo y atrapado entonces en los estímulos inmediatos, en el deseo, en obtener cosas que lo distraigan, en el caso de Heidegger, de la muerte. Serían las personas consumistas, por así decir. Esas personas que para evitar comprender o analizar o a relacionarse y vincularse con el sentido de la muerte, compran cosas para evitar
pensar en ello. Entonces, ven muchas películas, leen muchos libros, aprenden mucho, estudian mucho. Bueno, aprenden mejor porque son cosas diferentes el aprender y estudiar. Si tienen alguna pregunta respecto a eso, yo les puedo responder porque son diferentes esas dos cosas. Pero la existencia inauténtica es una existencia que escapa de la muerte. Es una existencia, es un ser humano que no quiere pensar en la muerte. Entonces hace cosas que le produzcan una distracción inmediata para evitar pensar. Para Heidegger, una existencia inauténtica es alguien que no está vinculado con el sentido de la muerte y esto lo convierte en un ser, por así decirlo, inferior, porque al no pensar que tiene un límite, no busca desarrollar de un modo adecuado su propia vida. Si ustedes, eso ya sería lo que Heidegger llamaría la existencia auténtica. Es un ser que está vinculado a la muerte, comprende que es mortal, comprende que va a morir. Y esto le permite comprender entonces que tiene un límite. Y si comprende que tiene un límite, desarrolla su vida de una manera, digamos, objetiva o particular, estableciendo periodos, límites, propósitos, cosas de ese estilo. ¿Por qué? Porque establece un orden de su vida al saber que es un ser que tiende a la muerte. Como sabe que tiene un límite de existencia, organiza su vida para que ésta le sea satisfactoria al momento de morir. Como Heidegger, entonces, el que no se vincula al sentido de su mortalidad, no va a organizar su vida para que ésta tenga propósito o que lo satisfaga al final, en la muerte, porque todo el tiempo estuvo evitando. En cambio, de la existencia auténtica, va a organizar su vida de tal manera que sí se va a sentir satisfecho al momento de morir, porque todo el tiempo estuvo aprovechando su vida al ser consciente de que iba a morir. Es lo que hoy en día llamaríamos como el aprovecha cada día de tu vida, o esa idea de que tienes que hacer lo mejor que puedas hacer porque pues, no sabes cuándo vas a morir. Esa sería la existencia auténtica. No es que entonces un individuo se desarrolle en la existencia auténtica o en la inauténtica por siempre. No, somos seres humanos y por eso cambiamos. Según Heidegger, por lo tanto, estas dos existencias serían transiciones, es decir, periodos o lugares donde el ser humano se ubicaría en diferentes momentos. No es que una persona siempre esté vinculada a la muerte. A veces va a escapar precisamente a esta idea y puede que nunca vuelva o puede que sí regrese a la existencia auténtica. Serían etapas de la vida en la que el ser humano sube y baja. No es un lugar fijo para estar. Esto nos convertiría entonces en seres demasiado, bueno, no, ni siquiera nos haría diferentes al ser humano. El ser humano entonces se vincula a estas dos formas de existencia a lo largo de su vida. Puede que haber momentos en que acepte la idea de que es un ser mortal y en otros momentos va a tratar de escapar a esa idea. Y así constantemente el ser se movilizará. Lo importante es que pase la mayor parte de su vida o la mayor parte de su tiempo en una existencia auténtica, porque de esa manera aprovecharía bien el tiempo que tiene de vida. En teoría de Heidegger se trata de aprovechar el tiempo que uno tiene. Y este aprovechamiento solo se da si usted es consciente de que va a morir, en la teoría de Heidegger. Bueno, en general, esos son los rasgos más importantes de la teoría de Heidegger. Pues he dejado otros afuera, pero sería esto lo más importante. ¿Tienen alguna pregunta? Me la pueden realizar en este momento. Si no, pues pueden. No, señor. Una última cosa. Para el día de mañana, me imagino, van a tener ya en la plataforma